Recording. Ya se puso, hija. Bueno, pues ahora sí, pues buenas noches, bienvenidos, ¿sí? Hola a todos, esperemos que Ya se nosotros puso estén ahí. más agregados y pues como les decía, vamos a empezar con una oración por la familia del hermano Félix, que al parecer tristemente todos están contagiados con COVID y bueno, pues le voy a pedir a Leti que vayas guiarnos en oración y poner este tiempo en las manos de Dios. Muy bien, pues vamos a orar a nuestro Señor, vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Él. Señor, Padre bendito, gracias por que nos has adoptado como tus hijos. Sí, gracias, gracias a Padre. la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Sí, Jesucristo. Señor. Por su sangre, Señor, hemos Bendito sido seas, limpiados. Señor. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, podemos ir confiadamente a ti. Sí, Señor. Y que tú escuchas nuestro clamor. Esta noche, Señor, te doy las gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos nuevamente, Padre. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos que nos reunimos, Señor, para aprender más de tu palabra, para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, en el consumador de la fe. Esta noche, Señor, queremos ponernos en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Padre, por medio de mi esposo Juan Carlos, Señor, que tú lo uses, Padre, para que él pueda, Padre, pues explicarnos tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser humildes ante tu mensaje y que podamos, Señor, entenderlo. Ilumínanos, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, llénanos para que podamos entender tu palabra y no solo entenderla, sino ponerla en práctica, Señor. Y con este libro de Jueces, Señor, que Padre, pues es un espejo para nosotros, Señor, que aprendamos, Padre, y que aprendamos a permanecer en ti. Esta noche también, Padre, queremos poner a nuestro hermano Félix, a Lucero, a toda su familia, Señor, que han sido contagiados, Padre, pero sabemos, Padre, que tú tienes el control, que tú, Padre, los tienes en tu mano, que tú, Padre, estás en control de sus cuerpos. Señor, ayúdales, Padre, para que ellos puedan pasar este contagio, salgan victoriosos. Gracias a ti, Señor. Sabemos que ellos confían en ti, dependen de ti y que esperan en ti, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, que son las preciosas manos y las manos más poderosas, Señor. Mándale su salud si es tu voluntad, Señor. Que se cumpla el propósito, Padre, de todo esto. También, Padre, queremos poner a los hermanos que aún no se han conectado, Padre, que tú aceleres sus pasos, que pongas esa hambre, esa sed de ti en ellos para que puedan conectarse, Padre mío. Y por los que estamos, Señor, te agradezco, Padre, por mis hermanos que ya están y te pido, Padre, que tú nos dirijas, Padre. Ayúdanos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues, como dicen, a darle que es mole, ¿verdad? Esta noche, mis hermanos, vamos a ver capítulos 5 y 6 del libro de Jueces. Como ustedes saben, el capítulo 5 realmente es una remembranza de lo que pasó en el 4. Añade algunos detalles que no dan en el capítulo 4. Así que ese, como les dije, nos vamos a ir rapidín porque además de que está escrito en forma de poema, ¿sí? Si me pongo a leer versículo por versículo, se me van a dormir, Entonces, miren, mejor voy a poner esto y hay un breve bosquejo que puse para irnos guiando ¿sí? En Jueces 5, podemos, del versículo 1 al 5, Débora está alabando a Jehová y está recordando las cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, y se está remontando desde que salieron de Moab. Aquí todavía está Josué todavía con ellos y nos lleva a la tierra prometida, ¿sí? Todo obstáculo que se presentaba era derribado por el Señor y desde ahí comienza Débora haciendo su canto, ¿sí? Recordando, recordando y agradeciendo lo que Dios ha hecho por el pueblo, ¿no?
hay buena enseñanza para nosotros de siempre estar recordando y agradeciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. No importa si fue ayer o fue hace un año, siempre tener en mente cómo Dios nos ha sacado siempre adelante. En todas las que hemos pasado, Dios nos ha sacado adelante. Y luego en el versículo 6 y 7, ella recuerda en qué condiciones estaba el pueblo de Israel desde los días de Sangar hasta que Débora se levantó como jueza. Recordemos que el ciclo se repetía una y otra vez, ¿sí? Y vimos que el primer juez fue Otoniel, el segundo fue Ahod, el que mató al gordo Glón. Luego vino, ¿quién fue el tercero? Ya se me fue. Samgar. Samgar, sí, exactamente, Samgar, sí. Y no, ahí luego ahorita estamos con Débora y Barak, ¿no? Que es que destruyeron al enemigo en el capítulo anterior, que vimos que a Císara como quedó ahí como mariposa en alfiletero, ¿sí? Y Débora está recordando esas condiciones. ¿Y por qué llegaron a estar nuevamente en estas condiciones el pueblo? En el versículo 8 nos dice que el pueblo se vuelve nuevamente a la idolatría, a nuevos dioses, ¿sí? Siempre cayendo en el mismo error, ¿sí? Como dijera el salmista, siempre caigo en los mismos errores. Era un ciclo que se repetía nuevamente, volviendo a la idolatría, ¿sí? Y pues Dios no se queda cruzado de brazos, ¿verdad? Entonces, del versículo 9 al 15 es cuando Dios nos dice que levanta a Débora, ¿sí? Y a Barak. Y cuando Dios levanta a Débora y a Barak, muchos se animan. O sea, aquí vemos cómo alguien que se levanta decidido a obedecer a Dios, cómo su ánimo contagia a los demás, ¿sí? Me recuerda el versículo de Hebreos de estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Y entonces cuando Débora y Barak, ¿sí? Están dispuestos a seguir a Dios y a obedecer a Dios, ¿sí? Y dispuestos a liberar al pueblo, ¿sí? Otros se contagian con esto. Por ejemplo, nos habla que de la tribu de Efraín, de Maquir, de Zabulón y las tribus de Isaacar. Son tribus que se contagian del ánimo de ellos, ¿sí? Y se levantan en aras dispuestos a luchar, ¿sí? Pero así como algunos se levantan para luchar, nunca faltan los que pareciera que dicen que les falló el internet y que ni se enteraron, ¿sí? Y no ayudaron, ¿no? En el 16 y el 17 nos menciona, por ejemplo, que Rubén tuvo la intención, pero nada más quedó en buena intención, nunca ayudó, ¿sí? Lo mismo que Galad, la tribu de Dan y la tribu de Aser. Entonces, estamos viendo que ante el llamado de Dios siempre hay quienes están dispuestos a colaborar en la obra de Dios y quienes se hacen de la vista gorda que no oyeron, no entendieron y no cooperan nunca en nada, ¿sí? Luego en el 18 al 22 nos está hablando que Zabulón y Neftalí actuaron con valentía, a grado de exponer su vida y sin esperar nada a cambio, ¿no? Ese realmente es como, me recuerda el amor ágape, ¿no? De que lo das todo y no esperas nada a cambio, ¿no? Así, estas tribus de Neftalí, ¿sí? Y la de Zabulón actuaron con mucha valentía. Sin embargo, en el 23 y el 27, Débora en su cántico lanza una maldición contra Meros, ¿sí? Meros. Quién sabe quién sea Meros, o me suena más bien que era la ciudad, ¿sí? Pero la cosa es que quienes hayan sido, es maldecido. ¿Por qué? Por su imparcialidad, porque se negaron a ayudar, ¿sí? Y al mismo tiempo que el cántico está lanzando una maldición sobre Meros, por otro lado está lanzando una bendición a quién, ¿se acuerdan? A Jael, la que fue la ejecutora, ¿sí? La que agarró el martillo y la estaca y órale, que clava ahí a Císara contra el piso y así terminaron los días de Císara. Bueno, aquí Débora en su cántico está reconociendo y arrojando una bendición sobre Jael, ¿no? Y por otro lado, pues Císara también tenía madre, ¿verdad? Y aunque era algo especial ese Císara, pues tenía su mamá. Y en esos versículos nos narra cómo su mamá está, espere y espere a Císara. O sea, lejos está de imaginar lo que le pasó a Císarita, ¿verdad? Dice, mi niño no llega. Y esos versículos nos narran que está angustiada, esperando que en cualquier momento aparezca su hijo de regreso.
Y las sirvientas y todas las mujeres de ahí que están con ella le dicen, no te preocupes, mira, lo más seguro es que está repartiendo el botín, les está dando todos los despojos, los está repartiendo entre sus soldados. Si traen mujeres cautivas, pues también las está repartiendo y todo. Y lejos está la madre de saber lo que le había pasado a Císara, ¿sí? Y finalmente el capítulo termina con maldición y bendición, ¿sí? Maldición contra todos los enemigos del Señor, son maldecidos, pero al mismo tiempo hay una bendición, ¿sí? Que bendición para todos los que aman a Dios. Y ese es un principio universal, ¿verdad? Sí, todos los enemigos de Dios siempre serán maldecidos por el Señor mismo, y todos los que aman o amamos al Señor siempre podemos esperar la bendición de Dios. Exactamente. Y después de que derrotaron al enemigo, a Císara, dice que la tierra reposó por 40 años, ¿sí? A 40 años reposaron, pero ya saben, ni tardos ni perezosos, los 40 años se van como agua, ¿sí? Y después vuelven a las andadas, que es lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 6, que esta historia sí está bien interesante, esta sí es para irla viendo ahí con detalle y todo. Pues ese 5 no hay mayor problema porque prácticamente es la crónica del capítulo 4 con detalles agregados. Pero aquí la historia de Gedeón sí es muy interesante y hay tanta enseñanza aquí para nosotros, pero este capítulo sí es largo, por eso quise que le dedicáramos más tiempo al capítulo 6 que al 5. Miren, como el capítulo es largo, a mí se me ocurrió, pues como todo, ¿no? Dividirlo. ¿Sí? Y lo dividí en 5 puntos. Primeramente, del versículo 1 al 6, Israel es oprimido ahora ¿por quién? Por los madianitas, ¿sí? Ya pasaron los 40 años de que estuvieron tranquilos y vuelven a las andadas. En el punto 7 al 10, Dios envió un profeta a reprender a Israel. Ahorita vamos a ir viendo con más detalle esto. Del 11 al 24, Gedeón es puesto para liberar a Israel. Vamos a ver ahí el llamamiento de Gedeón. Y luego 25 al 32, pues viene la primera prueba de obediencia para Gedeón, que Dios le pide que destruya el altar de Baal, ¿sí? Y termina el capítulo con Gedeón pidiendo señales, ¿no? Así que vamos a abocarnos al primer punto, ¿sí? Y le voy a pedirle que me eche la mano aquí con el primer punto. A ver, del 1 al 6, que nos dice que Israel es oprimido por los madianitas. A ver, vamos a ver a ver lo que te ayudan aquí, please. Bueno, pues entonces como tú estabas narrando, ¿no? Que después de la derrota de Javín, ¿sí? Vinieron 40 años de reposo para la tierra, de paz, ¿sí? Pero la Biblia no nos narra nada acerca de esos 40 años, sino nos empieza a narrar hasta la designación divina de Gedeón, ¿sí? Que fue el sexto juez, ¿sí? También vemos que Gedeón está inscrito en el libro de Hebreos 11. Ahí aparece en la galería de los héroes de la fe, ¿verdad? Que dice que conquistaron reinos por la fe. Vemos que ahí Gedeón está inscrito siendo un gran héroe de la fe, ¿sí? Junto con Abraham, junto con David, junto con Rahab. Entonces, él está compartiendo esa galería famosa, ¿no? Pero vemos que el inicio de Gedeón, ¿sí? No fue tan bueno al principio, ¿sí? Y ya vamos a ver su historia aquí. Y vamos a empezar, por favor, a leer nuestra Biblia en el versículo 1, ¿sí? Y vamos a leer del 1 al 6 para poder después explicar todo lo que está sucediendo. En el versículo 1 dice, ¿están conmigo? Sí. Dice, sí. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, ¿qué? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. En el 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ¿sí? Subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza.
y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Sí, nada más que se me atoró la hojita. Ok, el 5 dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarlas. Versículo 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sí? Como vemos aquí, ¿sí? Dice que nuevamente volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿No les parece algo familiar? ¿Sí? El escritor de Jueces nos viene diciendo que vuelven a repetir el ciclo, que vuelven a repetir el patrón de conducta, ¿sí? ¿Cuál era ese patrón de conducta? ¿Sí? Venía la bendición, después venía la desobediencia, de la desobediencia venía el castigo, del castigo venía el arrepentimiento, ¿sí? Y luego la liberación. Y este patrón se seguía, repite y repite y repite. Era como un círculo vicioso en el cual estaban ellos, ¿sí? Entonces vemos aquí que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo malo que hicieron? ¿Quién me ayuda? Adoraron otra vez a los dioses de Baal, a los Baales, lo que le llaman los Baales. Muy bien, volvieron a la idolatría, ¿verdad? A lo que Dios les había dicho, que no adoraran otros dioses, que solamente lo adoraran a Él. ¿Y qué hicieron? Se fueron en pos de otros dioses, levantaron altares, ¿verdad? Se mezclaron con los paganos, ¿verdad? Sí, Brendis. Adelante, Brendis. No, perdón, es que levanté la mano en el otro capítulo y ya no la quité, pero ahorita la quito. Ok. Gracias, Leti, adelante. No, de nada. Estamos al final, lo puedes comentar, Brendis. Entonces vemos que realmente lo malo es que volvieron a la idolatría, ¿verdad? Y Jehová, ¿en manos de quién los entregó? De los madianitas, ¿verdad? Por 7 años. Imagínense, ¿no? Por 7 años. ¿Quiénes eran estos madianitas? ¿De dónde venían? ¿Sí? Eran descendientes de la esposa de Abraham, de Setura. Ellos eran los madianitas. Y muy los bien. amalecitas eran descendientes de Esaú, del hermano de Jacob. De Jacob, ¿verdad? Pero nada más que Setura era concubina. Sí, Setura Era concubina. Setura era concubina de Abraham, ¿sí? Entonces, cuando tuvo los hijos, los mandó lejos de Isaac, ¿verdad? Los mandó allá por Siria. Entonces, de ahí vienen los madianitas, ¿sí? Que eran una banda de merodeadores, ¿sí? Beduinos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nómadas, ¿verdad? Que no tenían un lugar fijo, andaban siempre de lugar en lugar, asaltando. Nada más andaban buscando a quién fastidiar. Andaban buscando a quién fastidiar. Sí, era la verdad, ¿no? Pues eran merodeadores y realmente venían y atacaban a los hijos de Israel. Pero la disciplina venía ¿de quién? De Dios, ¿verdad? De Dios. Dios había, los pueblos que ellos habían dejado, sí, que no habían destruido totalmente, Dios los utilizaba después para castigar, para disciplinar a su pueblo por desobediente, ¿sí? Entonces vemos que estos madianitas, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se reprodujeron, pero sí, como langostas, ¿no? Entonces ya vimos entonces de dónde venían los madianitas precisamente. Ok, y vemos aquí en el 2 que la mano prevaleció en Israel, ¿verdad? Por 7 años, ¿sí? ¿Y qué hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron los israelitas? Al ver que los estaban oprimiendo, que ellos, vamos a ver más adelante lo que hacían y venían y les robaban, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué dice en el versículo 2? Se escondían, hicieron cuevas. Muy bien.
Madianitas no lo vieran. Se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados, ¿verdad? Aquí vemos que ellos, en lugar de luchar, ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿verdad? Huyeron, ¿verdad? Entonces, ellos vemos que no enfrentaron, no lucharon, sino estaban tan desanimados ya por tantos años que prefirieron huir y esconderse en cavernas. Hicieron lugares fortificados, ¿sí? Entonces vemos que ellos realmente estaban desanimados, pero ¿cuál era la raíz de que ellos se escondieran? ¿Qué piensan ustedes? Pues pienso que porque el pecado los delataba, ¿no? La idolatría por haber desobedecido al Señor. Exactamente, entonces se escondían a causa del pecado, tenían conciencias culpables, ¿no? Entonces ellos se escondían. ¿Y qué pasa con nosotros cuando tenemos pecado en nuestras vidas? También nos alejamos de Dios, nos escondemos, ¿verdad? Y no queremos ir a Dios. Empezamos alejándonos de Dios y empezamos desconociendo quién es Dios, ¿sí? Y ahí está la consecuencia del pecado, ¿sí? Entonces, como Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Primero se hicieron vestimentas de hojas ¿para qué? Para esconder su pecado, ¿verdad? Y después se escondieron cuando Jehová llegó al huerto y les llamó, se escondieron porque tuvieron miedo. Eso es lo que hace el pecado, ¿sí? Que nos ciega, nos nubla la mirada hacia Dios y ponemos la mirada en nosotros mismos, nos volvemos autosuficientes, ¿sí? Queremos arreglar las cosas a nuestra manera, como lo querían arreglar los israelitas, al empezar a hacer cuevas, cavernas, lugares fortificados, ¿verdad? Porque huyeron, estaban tan desanimados, ¿sí? Que en lugar de luchar, huyeron, ¿sí? El pecado, eso es lo que trae a nuestras vidas, que huyamos de Dios. Y en el versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué sucedía? Dejaban que ellos sembraran y cuando venía la cosecha, ¿qué hacían? Venían, ¿verdad? Sobre de ellos, ¿sí? Y venían y asolaban todo, sus sembradíos, y venían en grupos, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, ¿sí? Subían y los atacaban. Aquí vemos, ¿sí? Que los israelitas, sí, cuando entraron a Canaán, conquistaron a los madianitas y a muchos otros pueblos, sí. Y vemos que después, en lugar de ser conquistadores, pasaron a ser conquistados. Pasaron el enemigo pasó a enseñorearse de ellos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Abraham hizo una promesa a Israel? ¿Sí? A Abraham, que le dijo que iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí, ¿por qué sus enemigos eran más? A causa del pecado. El pecado hizo que disminuyeran en cantidad, que menguaran. En cambio, los enemigos, ¿qué hicieron? Crecieron en número y en fuerza, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando nosotros como cristianos, ¿sí? Dejamos de obedecer. Somos fácilmente conquistados, igual que ellos, ¿sí? Fueron fácilmente conquistados porque dejaron de obedecer, porque el pecado, ¿sí? Los arrastró, ¿no? Y luego dice en el 4, y acamparon contra ellos, ¿sí? Contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. O sea que empezaban desde Manasés hasta Gaza, hasta el occidente, ¿sí? No dejaban qué comer a Israel. No solo se llevaban la cosecha, los frutos, sino también ¿qué? Las ovejas, los bueyes, los animales, ¿sí? Los dejaban realmente en la pobreza total, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo me pongo a pensar, el pecado realmente, en lugar de ayudarnos, nos empobrece. Así como los israelitas, a causa del pecado, se desanimaron, huyeron, ¿sí? Fueron esclavos y tuvieron temor, por eso se escondieron. Así nosotros como cristianos también,
Cuando volvemos a las viejas costumbres, ¿sí? ¿Sí? Empobrecemos, somos nuevamente esclavos del pecado, ¿sí? Porque dice que el que peca es esclavo del pecado. Entonces sí, debemos tener mucho cuidado porque el pecado es muy sutil, ¿sí? Empieza así muy amable y termina en veneno, en muerte. Empieza muy dulce y termina muy amargo. Entonces sí debemos estar velando y orando, ¿sí? Porque ¿qué dice? Que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente queriendo devorar ¿qué? Nuestra fe. Que bajemos los ojos de Dios y las pongamos en nosotros mismos. Viene la autoconfianza, ¿sí? Empezamos a pecar y el pecado, como les decía, es muy sutil. Empezamos a coquetear con el pecado, empezamos a tolerarlo y nos conformamos al pecado, ¿sí? Entonces, vemos que ese es nuestro peor enemigo, ¿sí? Entonces vemos aquí que se empobrecieron. Igualmente nosotros cuando pecamos nos empobrecemos espiritualmente. Entonces debemos de estar velando y orando, alertas, alertas a nuestro enemigo, ¿verdad? Y luego en el 5 dice, porque subían ellos y sus ganados. No solamente, ¿sí? Arrasaban con todo, sino traían a sus ganados, o sea, para que se comieran todos los pastizales, toda la zona verde, no les dejaban nada, ¿sí? Y venían en sus tiendas grandes, ¿sí? En multitud, ¿como qué? Como langostas, ¿verdad? Vemos que las langostas no dejan nada, nada vivo, todo, arrasan con todo, dejan un desierto. Dice, ellos y sus camellos innumerables, ¿sí? Vemos que ni aún sus enemigos los podían contar, ¿sí? Aquí el que está narrando este libro dice que innumerables, aún no sabían, eran tantos que ni aún no se podían contar. Dice, así venían a la tierra para devastarla, o sea que los dejaban en la vil pobreza, ¿sí? Y en el 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó su clamor, ¿sí? Dios escuchó su clamor. Entonces, no sé, a veces podemos sentirnos como los hijos de Israel, ¿no? Vamos, trabajamos, cubrimos nuestra quincena, ¿verdad? Y salimos ya cobrando y todo y nos asaltan, nos quitan el dinero, ¿sí? ¿Qué pasa? No, ya no tenemos que llevar comida a nuestra casa, ¿sí? Y así ya nos agarran de sus marchantes, ¿no? Ya empiezan a tomarnos la medida, ¿sí? Y decimos, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está yendo así, no? Entonces debemos de hacer una introspección y ver si no hay pecado en nuestras vidas, ¿sí? Y si hay pecado en nuestras vidas, debemos confesarlo, porque Dios siempre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. También otra enseñanza que vemos es que todo lo que sembramos, eso también cosechamos, como dice en Gálatas 6:7, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado qué estamos sembrando, ¿sí? Y en quién estamos confiando. ¿Estamos confiando en nosotros mismos o estamos confiando en nuestro Salvador? A ver, eso que estás diciendo me llama la atención. Fíjate lo que dice Leti aquí. Por 7 años continuos, y el ejemplo que pone me llama la atención, o me puso a pensar que yo estuviera trabajando y cada vez que cobro mi quincena, ya están los de la bandita de ahí de mi cuadra ahí esperando y llegan y me quitan mi dinero. La siguiente quincena me vuelven a hacer lo mismo y la siguiente me vuelven a hacer lo mismo, y por 7 años que me estén haciendo lo mismo, pues yo digo, algo está pasando aquí, ¿no? O sea, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Y ahorita que estabas diciendo esto me recordó el Salmo 32. Ustedes saben que cuando David cometió adulterio y asesinó a Urías y todo, ¿sí? Vean lo que él dice aquí en el Salmo 32, dice 32:5, dice el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Creo que eso es lo que está pasando exactamente con Israel. Mientras ellos no buscaban a Dios y seguían encubriendo su pecado, Dios les estaba cargando calor. ¿Con qué propósito? De hecho, es un acto de misericordia para traerlos al arrepentimiento. Y aquí vemos lo mismo que hizo David cuando ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Dice, mi pecado te declaré y tú me perdonaste, ¿no? ¿Cómo ves? No, me recordó eso ahorita que estabas. Sí, pues sí. Muy bien explicado. Vemos también ya por último, que así que ahorita que hablaste de David, me recordó también el Salmo 31, ¿sí? Que vemos que vamos al Salmo 31, ¿sí? Vamos a ir del 2 al 4. Todos abramos nuestra Biblia en el Salmo 31, del 2 al 4, ¿sí? Y vamos a leerlo. Brenda, ¿puedes ayudarme a leerlo, por favor? Sí. Ajá. Salmo 31, versículo 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Muy bien. Sácame de la Hasta el red 4. que han escondido para mí. Hasta ahí. Pues tú eres. ¿El 4? ¿Hasta cuál me dijiste? Al 4. Ajá. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Ahí quería que llegáramos. Pues tú eres mi refugio, ¿no? Y para los israelitas realmente su refugio ellos se lo hicieron solos. Se fueron a las cavernas, las cuevas, en lugar de ir, como habíamos visto en estudios pasados, en lugar de ir a la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, se escondían en las rocas, ¿verdad? Y lo querían hacer a su manera. Y cuando lo queremos hacer a nuestra manera, fracasamos. Pues por 7 años continuos, esto, digo, hasta se habían tardado, yo creo, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto, que es del versículo 7 al 10. Obviamente, Armandito, Dios en su misericordia. Adelante, Armandito. Sí, los madianitas venían cada vez que había cosechas. O sea, no los mortificaban constantemente, sino, como tú comentabas, cada año, cada vez que había cosechas, se venían sobre ellos para arrasarlos. Pero sí es tremendo porque pues, los dejaban sin comer. Y también me llama la atención aquí que era la primera vez que se mencionan a los camellos. Ellos se trasladaban hasta 140, 150 kilómetros en un día por medio de los camellos. Así que pues tenían un ejército tremendo, ¿no? A pesar de que no los mataban, no los martirizaban, pero pues, sí los dejaban sin comer, los dejaban morir de hambre. Pues sí, una situación deprimente, pero pues Dios se los había advertido, ¿no? Y Dios como un acto de misericordia manda a un profeta para confrontarlos, ¿sí? A veces Dios siempre manda a alguien a que nos confronte con nuestro pecado, ¿no? Te pone a alguien en tu camino que te confronte y normalmente a veces no nos gusta que nos confronten con nuestro pecado, pero Dios sí hace eso y lo hace como un acto de misericordia. Ya que andas en vil tinieblas, manda a alguien que te lleve ahí un rayo de luz que te traiga el arrepentimiento. Y entonces, obviamente Dios ya tenía planeado liberarlos, ¿no? Pero va a enviar un profeta para que les haga ver el porqué de esa situación, ¿sí? Entonces, vamos a leer del 7 al 10 de Jueces 6, del 7 al 10, y vamos, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios está mandando un profeta y les está diciendo cuál es la causa de por qué están así. ¿Y cuál era la causa? Lo último que le dice, ¿cuál fue la causa de por qué estaban en esa situación? Por no haber obedecido a su voz. Porque no obedecieron, ¿verdad? Ahí está no es casualidad a veces la situación que uno está pasando. A veces lo que sucede es que estamos viviendo en desobediencia total y plena a Dios. Y eso era lo que estaba pasando con Israel.
¿sí? Estaban viviendo en plena desobediencia y era necesario que alguien los confrontara con su pecado para que entendieran el por qué estaban en esa situación, ¿no? A veces decimos, mala suerte o en fin, o por culpa de alguien, pero aquí Dios les está mostrando, si están viviendo esa situación, son por desobedientes. Dios se los advirtió, tantas veces se los advirtió Dios, pero ya saben, la mula siempre vuelve, como dicen, al trigo, ¿no? Otra vez la burra al trigo. Y era lo que pasaba con Israel. Y Dios se los hace ver. Entonces, antes de levantarles un libertador, primero ellos tienen que reconocer su pecado, ¿sí? Y ya una vez que uno reconoce el pecado, ¿qué tiene uno que hacer? Pues clamar a Dios y pedir perdón y misericordia, ¿no? Ya lo dice el Santiago, ¿no? O, que dice el que encubre su pecado, no, si confesamos. Primera de Juan 1:9. Como dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, ¿no? Amén. Digo, ahí es una promesa del tamaño de una catedral. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el principio no ha cambiado, la solución no ha cambiado, sigue siendo la misma que hace miles de años, confesar nuestro pecado y clamar la misericordia de Dios. Y dice, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. A veces el problema es que uno mismo es el que no se perdona. Y ahí está uno pecando porque ya Dios te está diciendo que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. No importa si fue grandote o chiquito, Dios lo perdona. Así que a veces cuando uno no cree en el perdón de Dios, el que está pecando y sigue uno pecando es uno mismo, porque Dios lo dice claramente que nos perdona, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que estaba sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Sí, y vemos cómo siempre Dios en amor, como dices tú, siempre manda un profeta, ¿no? Siempre manda un profeta. Y vemos también que a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento siempre mandaba un profeta para exhortarlos, para animarlos a dejar su pecado, ¿no? Y vemos también un ejemplo en me recuerda ahorita al profeta Ageo, ¿sí? Donde Ageo, que se escribió después de muchos siglos después, ¿verdad? Cómo se parecía totalmente a lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y me parece que es Ageo 1:6. ¿Quién me ayuda a buscar Ageo 1:6? Ageo está antes de Zacarías. Ageo, Zacarías. ¿Uno qué? 1:6. 1:6. A ver. ¿Alguien lo tiene o lo leo? Yo ya lo encontré. ¿Quién dice yo? Ageo, ¿qué dijo? 1:6. 1:6. 1:6. Bueno, ahí les va. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, todo se le va. Pues era algo parecido a lo que le estaba pasando, nada más que aquí ya cientos de años después. O sea que no entendieron los israelitas, ¿no? Siguieron repitiendo y repitiendo. O sea que les estás diciendo pueblo de dura cerviz. Tercos como mula, ¿verdad? Sí, tristemente. Digo, así es la naturaleza humana, ¿verdad? A veces, como dijera el salmista, siempre caigo en los mismos errores, ¿sí? Eso estaba pasando con Israel aquí, ¿no? Entonces, vemos que entonces Dios les envía un profeta para confrontarlos con su pecado, ¿no? Ya lo dice también el Proverbio 28:13. El que encubre su pecado, ¿no qué? ¿Qué dice? No prosperará. No prosperará. Nunca te va a ir bien mientras estemos encubriendo el pecado. Pero aquí viene la gran promesa, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Bueno, entonces ahora sí, aquí va a venir ahora el llamamiento de Gedeón. Ya está toda la mesa puesta para que Gedeón salga a la escena, ¿sí? Entonces vamos a ver del versículo 11 al 24 y vamos a ver cómo es esto de Gedeón. Dice, ahora sí, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó. A ver, déjenme aquí compartirles la imagen para que se vayan ubicando. Ahí está. Dice, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Ya saben, una encina es un árbol. La cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí lo primero que llama la atención es que Gedeón está sacudiendo el trigo
en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisoteaban las uvas para extraerles el jugo, pero normalmente esto estaba en el valle. ¿En dónde era donde se debía trillar el trigo? En la punta del monte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hace más aire. Entonces, a la hora que están azotando el trigo, que le llaman trillar el trigo, ¿verdad? Trillar el trigo, el aire se va llevando toda la cáscara y va cayendo ahí el grano. Pero, ¿por qué entonces estaba haciéndolo él en la parte baja? Digo, eso es ilógico y es muy significativo esa acción. ¿Por qué? A ver, Leti, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacía arriba? Por temor, porque estaba frustrado realmente, ¿verdad? También él se estaba esforzando también, porque a escondidas podía llevar alimento a su familia, ¿no? Se estaba esforzando realmente. Pues sí, esa es la verdad. Si lo hacía arriba, lo iban a ver los madianitas. Entonces, por temor, ¿sí? Dice, aunque sea que le lleve ahí unos granos de trigo para que mi vieja nos haga ahí unos bolillitos o algo. Ahí está él pensando en su familia. Y esa es la razón por la que lo está haciendo ahí en el... Ahora, el ángel de Jehová se le apareció, dice el versículo 12, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Como que suena un poco sarcástico esto, varón esforzado y valiente, si estaba justamente ahí por temor, ¿sí? Pero aquí vamos a ver cómo Dios le está diciendo esto desde su perspectiva. Dios puede hacer del más cobarde de los cobardes el más valiente hombre. ¿Por qué? Lo único que necesita es el favor de Dios. Y aquí Dios le está adelantando, varón esforzado y valiente, porque eso es lo que Dios iba a hacer de este cobarde campesino. Dios le iba a hacer un varón esforzado y valiente. Entonces dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, fíjense la respuesta de Gedeón, hasta ahí él no se está dando cuenta con quién está hablando, porque si observan en el texto, hasta la palabra Señor está con minúscula. O sea, él piensa que está quizá hablando con un profeta o algo, ¿sí? Hasta ahí todavía no le cae el 20. En el versículo 12 empieza el diálogo y él se va a dar cuenta de con quién está hablando hasta el versículo 22, me parece. Ajá, ahorita lo vamos a checar. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Nuevamente la naturaleza humana, echándole la culpa siempre a alguien. ¿Te está yendo mal? Siempre buscamos a quién echarle la culpa. Al esposo, a la esposa, al vecino, al amigo, etcétera. Aquí en este caso, ¿a quién le está echando la culpa? Gedeón, ¿por qué están así? A Dios. A Dios, está culpando a Dios. Lo mismo que pasó cuando Adán pecó. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Y al decir la mujer que me diste, pues está diciendo, pues es tu culpa, Dios, mira, me salió retobonan, tú tienes la culpa. Sí, y siempre así es nuestra naturaleza, buscar a quién echarle la culpa. Gedeón no es la excepción y dice, si estamos así es porque Dios nos ha desamparado. Pero esa era la razón, no, la razón era, ellos se la buscaron por desobedientes. Ok, pero cuando Dios decide bendecir, va a bendecir. Dice 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, algo como lo que le pasó a Moisés. Tú vas a ir a sacar al pueblo de Egipto, ¿no? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Pues aquí lo mismo está pasando aquí cuando le dice, tú vas a salvar a Israel de los madianitas. Pero obviamente, ¿cómo hubieras reaccionado tú en el lugar de Gedeón? Pues ¿cómo voy a poder yo contra estas langostas? Como dijo, le tiran un ejército de langostas, depredadores totalmente. ¿Qué puedo yo hacer yo? Y va a poner sus excusas, al igual que Moisés va a poner sus excusas. Pero Dios de antemano le está diciendo, ¿quién es el que te está enviando? ¿Sí? Lo que pasa es que ahí todavía a él no le cae el 20. 15, entonces le respondió, Señor mío, nuevamente la expresión Señor mío con minúsculas en el sentido de que él no está entendiendo que está hablando con un ser celestial, ¿sí? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, como dicen, pues manda mejor a mi hermano mayor, porque a lo mejor él tiene más oportunidades que yo. Soy pobre, de familia numerosa y soy el más chico, ¿sí? Y aparte miedosón. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Bueno, Jehová le dijo. Además, porque él era un campesino. Era un campesino. No era un guerrero. Además, sí es cierto eso. O sea, él que sabía de luchar de pleitos, sí.
Yo creo que con lo único que peleaba era con su mujer, yo creo, ¿no? Porque no llevaba el gasto completo. Bueno, dice, entonces le respondió, ya sí, ya lo leí. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le está diciendo, yo estaré contigo. Para derrotar a un ejército, lo único que se requiere no son muchos caballos, muchas armas o espadas, sino que Dios esté contigo, ¿no? Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? No, y además Dios siempre usa lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Y vemos cómo aquí Dios está llamando a Gedeón, ¿sí? ¿En dónde? Escondido, como un ratoncito, ¿no? Pero vemos que realmente en la mente de Dios, él ya le había dado la victoria. Claro. ¿No? A Gedeón. Ok, dice 16, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y de hecho eso es lo único que se necesitaba, que Dios estuviera con él. Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vas a derrotar ese ejército y haz de cuenta que derrotaste a un solo hombre. Así de pan comido te va a resultar. Ahora 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Hasta aquí Gedeón no ha entendido bien con quién está hablando. Yo creo que más bien su duda es, quiere saber la identidad de ese personaje, porque le está diciendo, espérame, voy a traer una ofrenda, ¿sí? Y vamos a ver la ofrenda que lleva Gedeón. No es una ofrenda que vas y en 10, 15 minutos ya regresaste. Tuvo que haber tardado horas porque le va a cocinar, ¿qué? Cabrito, ¿no? Y hornear panes y todo. O sea, eso te toma horas. Sin embargo, este personaje dice, vete tranquilo, yo aquí voy a estarte esperando, ¿sí? Entonces, él va y va a preparar su ofrenda, dice. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, fíjense qué rico, y panes sin levadura de una efa de harina. ¿Qué es esto de una efa? Estaba viendo que son de 22 a 30 litros más o menos. Como 22 litros. Sí. Es una unidad de capacidad. Haz de cuenta que tú agarras tu litro y lo llenas de harina. Bueno, aquí nos dice que son eso equivale a una efa, ¿no? De 22 litros. Algunos comentarios dicen que hasta 30, ¿no? Bueno, dejémoslo en 25 ya para no pelear por eso. La cosa es que sí preparó gran cantidad. Si para hacer unos bolillos, ¿qué preparas? 1 kilo de harina. Aquí ve cuántos kilos de harina está preparando. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. Ahí llega él con su ollita, su canastita. El ángel de Jehová le dice, ponlo todo sobre la peña, o sea, sobre una roca, ¿no? Sí, dice, y vierte el caldo. ¿Sí? Entonces tiene que poner la carne, los panes y luego derramarles el caldo, ¿sí? Sí. 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, el báculo significa, es un bastón largo, ¿sí? De esos que usan los pastores. Ok. Tocó, dice que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Con un simple toque del báculo se encendió, o sea, ¿cómo podría? Encendió, sí, toda la ofrenda y la consumió. La ofrenda. Se consumió totalmente, sí, se consumió toda la ofrenda, sí. Entonces, fíjense, ahí Gedeón se está dando cuenta de una cosa, que lo que Gedeón quería era averiguar la identidad del personaje. Si hubiera sido un ser humano, un profeta, ¿qué hubieras hecho tú con un cabrito, Armandito? No me lo hubiera acabado. Espaldilla o pierna, o por dónde le empiezo, ¿no? Sí. Pero Dios, porque el ángel de Jehová ya dijimos que es el Cristo preencarnado. ¿sí? Preencarnado. Él, una señal de que acepta la ofrenda es consumiéndola con fuego. Eso era señal de que él aceptaba la ofrenda. Él no necesitaba comérsela para decir, qué rico. El simple hecho de que la consumió con fuego indicaba que Dios estaba aceptando esa ofrenda, ¿sí? de Gedeón. Y de alguna manera como prefigurando que así como él ahorita estaba aceptando un sacrificio que le hicieron, algún día él iba a hacer ese sacrificio por otros, ¿verdad? Él se iba a ofrecer en sacrificio por otros, ¿sí? Entonces, me llama ahí la atención esto de que, entonces, 22, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, fíjense, hasta ahí se dio cuenta, porque vean cómo cambia la expresión. Dice, déjenme aquí dar admisión. Dice, Señor Jehová,
que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Ahí llega la conclusión de que con quien estaba hablando es nada menos que el ángel de Jehová, que ya dijimos es Dios mismo, es el Cristo preencarnado, ¿sí? Dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué le dice eso el Señor? A ver, ¿por qué le tiene? ¿Cómo fue? ¿Por qué le dice no tengas temor? Dice, pasa a ti, no tengas temor. Porque nos dice el Antiguo Testamento que nadie ha visto a Dios, ¿no? Que nadie ha visto a Dios cara a cara, que el que lo vea morirá, ¿no? Entonces siempre Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo. Y aquí se está manifestando por medio de Jesucristo preencarnado, Es, ¿no? o sea, preencarnado. Es una teofanía. Es una cristofanía, ¿no? Sí, bueno, teofanía o cristofanía. Entonces, que Dios tenía temor precisamente porque pensó que iba a morir al ver cara a cara al Señor. Exactamente. Es lo primero que es como cuando Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto también, ¿no? Y Pedro también expresó eso cuando le dijo, aléjate de mí, Señor, cuando se dio cuenta del poder divino de Jesús, dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador, ¿sí? Entonces, siempre la presencia de Dios siempre ha causado terror y espanto porque somos simples pecadores enfrente de una santidad plena, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo aquellos que dicen que se me apareció Dios y me habló, ¿y qué hiciste? Nada, pues me habló mientras yo me rasuraba y seguí rasurando. Caray, siempre que en la Biblia alguien dice que se le apareció Dios, tiembla de miedo porque dice, soy hombre muerto. Bueno, ahí Dios le declara, el ángel de Jehová le aclara, pasa a ti, no tengas temor, lo cual indica que le dio temor a Gedeón, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová, aquí dice Shalom, pero bueno, es Shalom también, ¿verdad? Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra, ¿sí? Le dice, no morirás, pasa a ti, ¿no? Entonces le está diciendo, no, ¿cómo crees? Si te quiero vivo, no te quiero muerto, porque tengo una tarea para ti, tengo un servicio para ti, ¿no? Entonces, trayéndolo a nuestro tiempo, Dios siempre quiere un sacrificio vivo, ¿sí? Quiere que nos entreguemos vivos, porque le servimos más vivos que muertos, ¿verdad? Exacto. Pero sí que muramos a nosotros mismos y le digamos, Señor, pues usa mis manos, mis pies, mis ojos para tu gloria, ¿no? Así es. Esto me recuerda, mañana que vamos a ver Hechos, recuerdan que Pedro estaba bien temoroso cuando dijo, Señor, aunque otros te nieguen, yo por ti estoy dispuesto a morir. Y ya nada más la vio de veras y se comportó como un vil cobarde miedoso, que dijo, yo ni conozco a ese hombre, ¿no? Y después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, vamos a ver mañana, Pedro es otra persona, totalmente valiente. ¿Qué explica ese cambio? El Espíritu sobre él, ¿sí? Entonces, aquí el Espíritu iba a venir sobre Gedeón. Y de ese ratoncito miedoso, como le llamó Leti, ratoncito miedoso, iba a ser un gran valiente, ¿sí? Entonces, todas las objeciones que le estaba sacando, Dios se las derriba simplemente diciéndolo, yo te estoy enviando, yo voy a estar contigo. Punto, era todo lo que necesitaba así. Entonces, Gedeón pasa a ser de un ratoncito miedoso a todo un valiente, ¿sí? Entonces, el siguiente punto que vamos a ver es cómo va, bueno, aquí todavía vemos que Gedeón está bajo la influencia del Espíritu, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo continúa la narración. Nada más quería comentar que ahorita que estás diciendo, Gedeón siempre era un hombre de señales, siempre pedía señales, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba enfocado en él mismo, ¿sí? Sí. Y no estaba enfocado en Dios. No se trata de ti, se trata de mí, ¿sí? Yo soy el que uso instrumentos para mi gloria. Y normalmente siempre cuando Dios nos va a usar, Dios nos anima, nos equipa, nos capacita y nos protege, como vamos a ver cómo protegió a Gedeón en este siguiente. Eso que dijiste ahorita me recordó algo que les iba a decir y se me olvidó. Volviendo a Pedro, cuando Pedro estaba de miedoso, ¿por qué negó a Jesús? Dice, porque estaba lleno de Pedro y vacío de Jesús. Y cuando era otra persona, estaba lleno del Espíritu, lleno de Jesús y vacío de Pedro. Aquí veo el mismo caso, cuando Gedeón está poniendo objeciones, es porque está lleno de Gedeón
y vacío del espíritu, pero ahora va a estar lleno del espíritu y vacío de Gedeón, como vamos a ver más puede decir que adelante. estaba falto de fe o tenía poca fe. Exactamente, falta de fe. Pero como después de este encuentro, él se llena de fe porque es Dios mismo quien está hablando y Dios va a probar su fe, a ver si de verdad está creyendo. Bueno, vámonos ahora al que sigue, 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, o sea, esto digamos en la misma noche de ese mismo día, digamos si esto pasó en la mañana, al mediodía, en esa misma noche nos está diciendo, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Por qué le habrá pedido esta? Bueno, aquí lo primero que estaba haciendo Dios, le estaba encomendando su primer tarea a Gedeón, ¿no? Le estaba diciendo, después de la revelación que Dios le había hecho, que su llamado era divino, venía la consagración. Realmente él estaba ya consagrado a Dios, obedeciéndole realmente. Eso es lo que llamamos santificación, ¿no? Ajá. Entonces ya él estaba obedeciendo realmente a Dios. Entonces vemos que después de la revelación viene la consagración, la obediencia. Algo así como, no por obras, sino para buenas obras, ¿no? La fe te conduce a las obras. Aquí la evidencia de que Gedeón estaba teniendo fe en el Señor, que le estaba creyendo, es que lo va a traducir en acción, ¿sí? Y su primer acto de obediencia, ¿qué le pide el Señor? Vas, tomas un toro de tu padre, un toro que iba a ser sacrificado a Baal, fíjense, iba a ser sacrificado ese toro a Baal. El segundo toro vas, el que tiene 7 años, hasta le especifica claramente cuál toro quiere Dios. Lo vas a tomar del corral de tu padre, ¿cómo se llama el padre? Joás. ¿Sí? Y vas, lo primero que vas a hacer es vas y destruyes el altar que está en la propia casa del padre. Vas y se lo destruyes. Y luego vas a sacrificar ahí el toro. ¿Y sabes con qué lo vas a calentar? ¿Con qué vas a poner el agua a hervir? Con la madera de la imagen de acera. ¿Sí? Entonces, ahí venía el primer acto de obediencia. Entonces, si vamos a sanar el pecado de Israel, hay que empezar por el pecado en casa, ¿sí? Entonces va derribando nuestros ídolos, ¿no? Derribando nuestros propios ídolos. Eso es buen punto a veces tenemos tantos ídolos en la casa que a veces para ¿cómo regresar a Dios? O cómo podría decir, restaurar nuestra relación con Dios, tiene uno que empezar por destruir. A ver, ¿cuántos ídolos tengo aquí en mi casa que me están siendo piedra de tropiezo? Empezar por mí, derribar mis ídolos que tengo en mi corazón y luego derribar los ídolos de la casa, ¿no? Increíble eso de los ídolos del corazón. O sea, los ídolos nada más son imágenes. A veces tenemos ídolos en el corazón también, que esos sí son más difíciles de detectar. Solamente Dios nos los puede hacer ver. Bueno, entonces ya está ahí la orden. Dice 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre del peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera. Fíjate, ¿de dónde va a salir la madera? ¿Sí? Dice que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fíjese, aquí Gedeón todavía tiene temor. Pero este temor, o sea, vemos que es normal tener temor, pero este temor no le impidió obedecer a Dios. Al contrario, con todo y su temor, confiaba en Dios, ¿sí? A veces el temor es bueno cuando te lleva a obedecer a Dios. Y es malo el temor cuando te lleva a no obedecerle, ¿no? Te paraliza. Te paraliza. Exactamente. Entonces, y lo hizo de noche, esa es la razón. Se juntó 10 hombres y fueron y destruyeron. Y lo hicieron de noche porque dice que se le iba a venir, si lo hacía de día, dice, se me van a venir todos encima, ¿sí? Empezando por su propia familia, ¿verdad? Así sucede a veces, la propia familia es la que empieza cuando va sobre de ti, ¿sí? Entonces, 28, por la mañana, o sea, aquí ya destruyeron el altar, ya destruyeron acera, ya sacrificaron al toro. Por la mañana, extra noticia de última hora, fíjense, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? O sea, eso fue una sorpresa tremenda. Jamás hubieran esperado encontrar el altar de Baal derribado.
la imagen de acera ya cortada y hecha ya carbón ya. Y aparte faltaba un toro que se iba a sacrificar a Baal, se lo habían ofrecido en otro lado al Señor. Okay. Obviamente esto se encrespan los ánimos, ¿sí? Se enojan. Y dice, buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. O sea, aquí llama la atención. Yo pensé, dije, bueno, nunca falta el clásico chivatón que va y te delata. Yo estaba pensando que alguien pudo haberlos visto. Leti piensa que... Yo pienso que sus 10 siervos, uno de ellos fue el que lo delató. Sí. Pues como llegue a la conclusión, haya sido quien haya sido, nunca falta el clásico chivatón que va y te delata. Y va y le dice, fue Gedeón, ¿sí? Entonces puede ser que haya sido uno de esos mismos o que alguien los vio, podría ser. Ese no es el punto, dice. Entonces, ahí van a casa de Joás. Dice, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás. ¿Quién era Joás? El papá de Gedeón. O sea, que van y le van a dar la queja a papi, ¿sí? Dice, saca a tu hijo para que muera. ¿Por qué razón? Dice, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Esa es la acusación en contra de Gedeón. Pero vean cómo aquí Dios ya empieza a trabajar en otros corazones. En este caso empieza a trabajar en el corazón de Joás, el papá de Gedeón. Porque acuérdense que obviamente Joás estaba también entregado a la idolatría. Tanto así que tenía el altar de Baal dentro de su casa. Pero vean la respuesta que da Joás. Dice 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, fíjense el razonamiento lógico que está haciendo Joás. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Fíjense, el argumento de, ahí se me va el nombre del papá Joás. Joás. Déjenme, quiero quitar la imagen. Ahí está ya. Joás, ya quité la imagen. El razonamiento de Joás es lógico. A ver, ustedes vienen a pelear por su Dios. ¿Qué clase de Dios es ese Dios que no se puede defender por sí mismo? Si es Dios, pues que se defienda él solito, que vaya y él arregle cuentas con Gedeón, ¿no? No se supone que ese es su Dios al que están adorando, ¿sí? Me recuerda mucho a Elías cuando estaba también con Elías y los sacerdotes de Baal, que están ahí, que Elías les dice, griten más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido, griten más fuerte que despierte y consuma, ¿no? Algo así, exhibiendo, o sea, el punto es exhibiendo lo ridículo que es confiar en una imagen, ¿sí? Y sobre todo a esa imagen llamarle Dios. Entonces aquí Joás le está diciendo, si él es Dios realmente, como ustedes piensan, pues que se defiende él solito. Cuéntanos la anécdota esa del ese pastor que dijiste que iban a derribar sus imágenes. Sí. ¿Cómo dices que dices? Sí, ok. Estaba yo escuchando a un pastor que estaba narrando la historia de una tribu de la selva, ¿sí? Esta tribu de la selva, su líder se había convertido a Cristo, ¿no? Se había convertido a Cristo. Entonces él, al ver todos esos altares y todos esos ídolos, entonces él reflexionó y dijo, pues esto no vale, ¿no? Entonces mandó llamar a su tribu y les dijo, traigan todos sus dioses, todas sus imágenes y pónganlas en el centro, ¿sí? Y eso hicieron toda la tribu. Ya cuando estaba toda la tribu enfrente de todos, les dijo a los dioses, pongan atención, les doy 5 minutos para que corran o si no los quemo. Captaron la idea, trajo todas las imágenes a los que ellos consideraban sus dioses y luego se dirige a las imágenes y dice, tienen 5 minutos para salir corriendo de aquí porque los voy a quemar. Hay que dar en evidencia obviamente que eran simples objetos, tal como lo dice el Salmo 115, ¿no? 115 que dice, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Necesitan que nosotros los llevemos cargando, pero en cambio Dios en su misericordia y en su poder, Él nos carga a nosotros, Él nos lleva en sus brazos, ¿no? Amén, amén. Bueno, vamos a continuar nuestro relato porque se está poniendo bueno esto, ¿no? Entonces, aquí también dice,
Desde aquel nombre le pusieron a Gedeón por nombre Jerobbaal, que significa contienda a Dios contra Baal. Ahora, yo me quedo con la duda. Le digo a Leti, yo lo siento como que fue el pueblo el que, después de que Joás les dijo, pues que se defienda el solito, pues el pueblo dijo, bueno, pues entonces que Baal contienda contra Gedeón, y le pusieron Jerobbaal, pero a Leti le suena como que fue el propio padre el que le cambió el nombre a Jerobbaal. ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué le suena? ¿Quién le habrá cambiado el nombre a Gedeón? ¿El padre o fue la misma gente que diciendo ojalá y Baal te den la torre? ¿O no les llamó la atención esto? Digo, a fin de cuentas no tiene importancia. Nada más dije. En el comentario explica que posiblemente el pueblo le puso el apodo, bueno, le puso en forma de burla. Ajá, como deseando que Baal se lo suene, ¿no? Lo suene, sí, sí. Ajá. Pero vamos a ver que el efecto fue contrario, ¿sí? Que al ver que no se lo sonaba, la gente empezó a caer en cuenta. Ah, caray, creo que Joás tiene razón, ¿sí? Porque vamos a ver, cuando Gedeón los llama a la guerra, responde la gente. Bueno, entonces vámonos al 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ahora sí, ya está el terreno preparado porque ya se vienen ahora sí los cocolazos. Ya viene la siguiente cosecha y ¿quién creen que van a venir a fastidiar? Pues los madianitas junto con las amalecitas y toda la bola de tremendos que se van a juntar. Ya vienen otra vez a sacar, pero esta vez oh, surprise, ahora sí los van a estar esperando. Ahora sí ya hay un líder, hay un caudillo, un juez. Ya ¿sí? Estaban preparados para la guerra. Y no solamente preparados físicamente, sino espiritualmente. El ánimo de Gedeón, ¿sí? Contagió a los demás, ¿sí? La fe de Gedeón contagió a los demás. Por eso siempre es bueno tener en el liderazgo alguien que sea de fe, de enjundia, de empuje para que nos motive a nosotros. Ok. 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ahí está la clave. ¿Se acuerdan que platicamos hace 8 días que uno de los ministerios del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era que venía y poseía a una persona para una tarea específica y después ya lo dejaba, ¿sí? Y ya una vez cumplido el propósito, el Espíritu Santo dejaba a la persona. Pasó con Sansón y pasó con todos los jueces. Por eso David decía, no partes de mí tu espíritu, porque el Espíritu venía y se iba. Pero en el Nuevo Testamento, el ministerio bautizador del Espíritu Santo es que dice, mora en nosotros. Y eso mora significa permanece permanentemente, para siempre. Ok, entonces aquí el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ahí está la clave. Ahí está embestido. Ahí está ya totalmente embestido. Hagan de cuenta que llegaron y le pusieron una malla protectora donde ni un balazo le iba a entrar, ¿verdad? Vino la capacitación. Exactamente, ya estaba bien capacitado. Ok. Papo, pero ni existían los balazos. Bueno, pero tú imagínatelo así. Imagínatelo así para hacerlo más emocionante. Espadas y flechas, ¿no? Eran espadazos y resorterazos y ligazos y bueno. Bueno, la cosa es que él ya está investido de poder y protección, ¿sí? Y cuando tocó el cuerno, ahí está esos cuernos con los que de carnero que los ahuecaban y siempre que sonaba una trompeta era llamado a la guerra, ¿sí? Y cuando tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él, ¿sí? Y envió mensajeros por todo Manasés, o sea, no solamente los locales, gente local de ahí de Gedeón, sino que envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrar. Después de que alguien se presenta con enjundia, valor y fe, contagia a los demás. Y todos, órale, vamos todos contra Madián. 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, ¿sí? Como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aquí, a ver, ¿qué opinan de esta? ¿Le estaba fallando la fe a Gedeón? A ver, ahí está, miren, ahí tiene su vellón de lana, ¿sí? Pobre borreguito.
¿Y qué es lo que está pidiendo Gedeón? Que una señal ay, se me fue el nombre, el vellón, que amanezca, ahí lo va a poner así acostadito en el piso. Esto debe amanecer mojado, pero la tierra seca. Dice, si pasa eso, es señal de que sí vamos a salvar a Israel. Pero, ¿qué piensas de nos esto? vas a dar la victoria, Ajá. ¿no? Y después al revés, ¿no? Que la tierra estuviera mojada y el vellón estuviera seco, ¿sí? Pero no tanto estaba buscando una señal para dirección, sino más bien era para confirmación de la victoria, del éxito. O sea, gran diferencia, Sí. gran diferencia. No buscaba dirección porque ya Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Lo que quería era confirmación, pero se pasó de querer confirmación este cuate, porque vean lo que dice. Dice 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Ok, fue como él pidió. El vellón amaneció bien mojado, tanto que a la hora de exprimirlo llenó un tazón de agua y la tierra estaba seca. Pero alguien todavía podría argumentar que, bueno, es que el vellón absorbe la humedad de la noche y todo, y entonces ahora él vuelve a pedir lo mismo, pero ya con un tono de que, ay, no te vayas a enojar, Diosito, 39, más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez. Solamente te ruego, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Ahora pide al revés, que la cosa sea al revés, que ahora que el vellón amanezca seco y toda la tierra circundante mojada, ¿sí? Oye, Gedeón, ¿no se te hace que te estás pasando ya de pedir señales? Pero Dios... Sí, era una señal sobrenatural, ¿no? Claro. ¿Cómo podía ser que la tierra mojada y el vellón seco? ¿Sí? Y nuevamente Dios en su gracia otorga la señal. Ahorita vamos a ver si para nosotros esto es algo válido. Ok, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Tal como decía, tal como pedía Gedeón, así se lo concedió. La primera vez el vellón amaneció mojado y la tierra seca. Ahora la siguiente noche la tierra mojada y el vellón seco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es como algo normativo para nosotros pedir ese tipo de señales? A ver, señor, ¿qué piensas tú, Leti? A ver. Yo pienso que no, ya estamos bajo la gracia, ¿no? Ya el canon ya está terminado. Ya tenemos la palabra de Dios. Ya no podemos estar pidiendo ese tipo de señales porque andamos por fe, no por vista. Y porque la revelación ya está completa también, completa, ¿no? Sí, ya ni se le agregue ni se le quite. ¿Se acuerdan que aún echar un volado a la suerte como escogieron a Matías y a el sucesor de Judas, entre Matías y José? Fue por eso, y ya no se vuelve a ver que vuelvan a utilizar la suerte para determinar la voluntad de Dios. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Es correcto para nosotros que estemos pidiendo ese tipo de señales ahora nosotros? No. A ver, si yo digo, Señor, voy a echar una moneda, águila o sol, si cae águila significa esto y si cae sol significa esto, y sobre lo que caiga eso voy a hacer. ¿Será que eso es una manera correcta de buscar la voluntad de Dios? Sí, es una forma mala correcta. Es incorrecto, ¿verdad? Incorrecta. Tristemente hay mucha gente que busca la voluntad de Dios de una manera tan poco ortodoxa, dijamos. Se levantan por la mañana. A Dios, querer probar a Dios. Pues sí. Cuando ya Dios está manifestándose en la humanidad, en nosotros como cristianos. Claro, y es desconocer la voluntad de Dios. Imagínate una persona que se levanta en la mañana y dice, voy a hojar mi Biblia, la está hojeando. Y de repente pone el dedo y dice, donde ponga yo mi dedo, eso voy a hacer, Señor. Eso es lo que tú quieres para mí el día de hoy. Y está hojeándolo y de repente, pum, pone el dedo sobre el versículo y el versículo dice, y Judas fue y se ahorcó. O sea, caray, como que no me gustó mucho. No, aquí debe haber un error. Lo voy a hacer otra vez. Y otra vez empieza a hojear la Biblia, ¿no? Y de repente, pum, baja el dedo y donde señale, eso es lo que va a hacer. Y dice, y del versículo decía, ve tú y haz lo mismo. Y dice, caray, no, aquí debe haber algún error. Otra vez, vamos a ver. Por tercera vez pone el dedo, pum. Y dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto.
Entonces se dan cuenta como que es una manera medio poco correcta, por no decir de otra manera, estar buscando la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios? Pues estudiar su palabra. ¿Cómo quiero yo obedecer a Dios si no sé cuál es su voluntad? Entonces, antes de la obediencia hay que conocer qué quiere Dios de mí, qué espera de mí, ¿no? Bueno, a ver, algo más que se me haya pasado. No, y ahorita me recuerdas que dice que un cristiano que no obedece es fácil de conquistar, ¿no? Y un cristiano que no lee la Biblia es fácil de engañar. Entonces sí debemos tenerlo presente, ¿no? Totalmente. Debemos de ser obedientes. Claro. En versión paráfrasis diría, a cualquier taco le llama cena. Ok, ¿quién más? Adelante. ¿Alguien que quiera comentar algo? Miren, ya somos bien poquitos. Adelante. Brendis, Armandito. ¿Japo? ¿Alguna de las Betis? Yo, Japo. Adelante. Oye, Japo, con respecto a lo de las señales, en alguna ocasión, una vez escuchamos una conferencia de una judía, no recuerdo ahorita su nombre, y ella nos comentaba que el pueblo judío siempre había sido un pueblo que, o sea, tenía, ¿cómo te diré? No la desfachatez, pero como que tenía el atrevimiento de siempre pedirle pruebas a Dios, porque era un pueblo que siempre dudaba, ¿no? Que era de poca fe, que fácilmente se sentía derrotado. Entonces, en esa ocasión ella puso el ejemplo de Gedeón, ¿no? Y ya después ella, bueno, pues obviamente se convirtió al cristianismo, pero decía que era muy común que los judíos pidieran señales, ¿no? Que le pidieran señales a Dios. Digo, ahora en nuestros días, pues no, sí, o sea, si Dios se manifiesta, pues imagínate qué le vas a andar diciendo. Si sí me estás hablando, pues ahora haz esto, ¿no? Pues no. Claro, y me imagino que esa judía que dices debe ser Elena Parker, ¿no? Ah, sí, creo que sí, porque fue a la iglesia. Ajá, Es Elena Parker. Ella. Sí, Ella. la conocemos en persona, ¿verdad? Elena Parker. Bueno, y eso que dice es cierto, aún en el Nuevo Testamento, como dice, los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales. Y vamos a ver que mañana que hablemos algo de las lenguas, eran señales también para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos pedían señales. Entonces, sí es cierto eso, el judío siempre está ávido de señales, ¿sí? Cuando uno pide señales, pienso yo que es porque eres víctima de una conciencia que te está acusando, ¿no? En vez de caminar por fe, quieres caminar por vista. Que en el caso del cristiano ya no opera eso, porque como dice Pablo, nosotros caminamos por fe, no por vista. ¿Cómo ves? No sé si alguien más tenga alguna duda. Brendita. Yo nada más quería un comentario medio burdo. No sé si son mis contemporáneos todos, no sé si vieron Hormiguitas, una caricatura que era exactamente lo mismo. Eran langostas que llegaban a comerse toda la comida de las hormigas, ¿no? O sea, ellos sembraban, cosechaban y todo lo tenían que dejar en una piedra y llegaban las langostas y se las llevaban. Así se me figuró ahorita lo que está pasando a Gedeón y su pueblo, ¿no? Realmente los madianitas eran langostas que llegaban a devorar todo, no les dejaban nada, ni siquiera para comer, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió ese de las hormiguitas, si un día la quieren ver, está muy interesante, está muy parecida a la historia y me gustó el mensaje, ¿no? Me gustó que nosotros debemos confiar en Dios, o sea, realmente la lucha aquí en este caso de Israel, pues es la lucha de Dios, o sea, Dios siempre ha estado con ellos. A mí me encanta la misericordia que tiene Dios hacia ellos y pues hacia nosotros, porque siempre los perdonaba y siempre les mandaba un libertador. En este caso, mi duda era, no se dice qué profeta es, ¿verdad? Nada más se dice un profeta, así como Débora, que fue profetisa, creo que fue la única profetisa de Jueces, y aquí nos dice un profeta. Pero bueno, no importa al final de cuentas quién era el profeta, porque ya después llegó el ángel de Jehová, que es la teofanía, como dices, que es Cristo reencarnado, y él fue el que le dio el mensaje a Gedeón, ¿no? Muy, muy interesante y bueno, pues aunque le dijo que era un varón valiente, y como dice Leti, era un ratoncito escondido, ya después se volvió un león rugiente que ayudó a su pueblo a salir adelante, ¿no? Y bueno, pues
Esto apenas empieza porque el capítulo 7 está todavía más interesante, ¿no? Y pues nos dejas con la duda de lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Gracias. Increíble. Amén. Increíble. ¿Tú, Armandito? Sí, gracias. Bueno, la historia de Gedeón se lleva 3 capítulos. A mí me llama mucho la atención en este capítulo porque siendo un hombre de poca fe, siendo un hombre temeroso, al momento en que el Espíritu Santo baja sobre él, como comentábamos hace rato, prácticamente tiene una capacitación y lo vuelve una persona valiente a tal grado que obedece el mandato de Dios al destruir el ídolo de Baal, ¿no? Y utilizar la madera de acera para poder hacer el sacrificio. Lo que a mí me llama mucho la atención precisamente cómo en el Antiguo Testamento, a través de las manifestaciones del Señor, que va no educando, sino va tratando de que el pueblo llegue al arrepentimiento, ¿no? Lo está, como muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? En el momento que sale uno del carril, pues llega el llamado de Dios o la llamada de atención prácticamente. Así era con el pueblo de Israel. Le llamaba la atención, venía el castigo, pero también venía la misericordia del Señor, mandándoles un libertador. Amén. Amén, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiera comentar? A ver, de qué manera, aquí vemos cómo Dios confronta el pecado de Israel a través de un profeta. Cómo Dios confronta nuestro pecado a veces. O sea, tiene 1000 maneras de confrontar nuestro pecado, pero algunas que se les ocurran. ¿Alguna vez cómo Dios te ha confrontado tu pecado? Digo, asumiendo que alguna vez hayan pecado, obviamente. Puede darse el caso que no. Con su palabra. La palabra es una manera, te confronta con su palabra. Otra manera, a veces te hace ver tu pecado, te hace verlo en otra persona. O sea, estás viendo, esa persona está pecando de esto y de esto. Pero lo que Dios quiere que te des cuenta es que tú estás pecando de lo mismo y te está confrontando a través de un pecado ajeno. Te lo está haciendo ver a ti. Otras veces te puede confrontar mandándote un hermano espiritual, como dice en Gálatas 6, dice que cuando alguien peca, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. A veces Dios puede utilizar un hermano para hacerte ver tu pecado, porque el pecado nos ciega, es verdad, ¿no? Y a veces tú crees estar en lo correcto, pero como dice aquí, a los ojos de Dios hicieron lo malo. A veces puede ser que a nuestros propios ojos no estemos haciendo algo malo, pero a los ojos de Dios sí estamos haciendo algo malo y viene un hermano y nos confronta en amor, y a veces no nos gusta, ¿verdad? A veces no nos gusta y tú que te metes y tú que me dices a mí, cuando Dios es un acto de misericordia, nos quiere llevar al arrepentimiento. Entonces siempre es bueno cuando estemos pasando que nos esté lloviendo en nuestra milpita, lo primero preguntarse ¿es disciplina de Dios o es prueba de Dios? Porque a veces también puede estar pasando una situación difícil porque Dios está probando tu fe. Pero a veces también puede ser que estamos viendo a las duras porque estamos viviendo en desobediencia y Dios quiere llamar la atención. Digo, el Salmo de David dice muy claramente, mientras encubrí mi pecado, dice, tú volviste lo verde, lo volví en sequedad, pues, ¿sí? Dice, tu mano estaba sobre mí todo el día, ¿no? Entonces siempre ante una situación así, valdría la pena hacer una introspección, ver, y digo, y mejor cada quien sabe de dónde nos aprieta el zapato. Ver, bueno, no, y el mismo sí. Espíritu nos redarguye, Juan Carlos. El espíritu también nos redarguye. Nada más que a veces el problema es también que a veces cuando uno ya persiste en el pecado, dice, ya se nos cauteriza la conciencia, ¿verdad? Entonces, sí hay 1000 maneras como Dios nos puede traer el arrepentimiento, y yo creo que más vale estar siempre atentos cuando Dios nos está queriendo mostrar pecado en nuestra vida.
Sí, porque vemos que a través de este capítulo, vemos que el pecado siempre nos roba, siempre nos roba. Nunca ganamos con el pecado. Entonces debemos de estar alertas, ¿no? Y me llamó mucho la atención este Salmo 31 que escribió David, ¿verdad? Cómo él dice que aborrecía, ¿verdad? Aborrecía a esos ídolos que habían penetrado en su vida. Entonces, como reflexión o exhortación para todos, principalmente para mí, es que derribemos nuestros ídolos, ¿sí? Porque aún pueden ser visibles, pero los más peligrosos son los que no se ven, como el ego, ¿verdad? Que estar centrados en nosotros mismos, ¿sí? A veces debemos pedirle a Dios, Señor, ¿sí? Desenfócame de mí mismo y enfócame en ti, porque realmente somos muy dados a siempre estar pensando en nosotros, ¿no? Entonces, este Salmo 31, ¿sí? Me llama mucho la atención, pero fíjense que al estarlo leyendo, vi una palabra que no entendía, que dice, vanidades ilusorias. Entonces, me gustaría que fuéramos todos al Salmo 31 y leyéramos del 1 al 6, ¿sí? ¿Todos tienen Reina Valera? Sí. Sí. Entonces le voy a pedir a Juan Carlos que después de leer del 1 al 6, él nos lea la NTV, ¿sí? Para ver qué quiere decir eso de vanidades ilusorias, ¿sí? Sí, entonces vamos a leer el Salmo 31. Si ¿quién me quiere ayudar a leerlo, por favor? Del 1 al 6. A ver, del 1 al 6 que lo lee y yo lo leo después en la del pescador. ¿Tú, Ale, estás ahí, Ale? Sí, pero yo no tengo Reina Valera, tengo Biblia de América. No importa, a ver. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca, fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, más que yo en Jehová he esperado. Mas yo en Jehová he esperado. Amén, ¿verdad? Aquí vemos que nuestro refugio debe ser Él, ¿sí? Y no las vanidades ilusorias. Pero vamos a ver en la versión de Ale. ¿Quieres leernos nada más el 6, por favor? Sí. A tus manos confío mi espíritu. Tú, Señor, el Dios fiel, me rescatarás. ¿Solo el 6? ¿Leti o sí? Nada más el 6. Ese. ¿Ya? Porque abajo dice, tú odias a los que adoran ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. Ese. Entonces vanidades ilusorias son ídolos. Estaba diciendo David, aborrezco a los ídolos, ¿verdad? ¿Y cómo dice la NTV? Salmo 31. Sí. Dice 6. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles. Es lo que está diciendo en vez de vanas ilusiones. ¿Cómo dice? Vanas ilusorias. Aquí lo está traduciendo como ídolos inútiles. Dice, detesto a los que rinden culto a los ídolos inútiles. Yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Ese es el 6. Entonces, que nosotros también aborrezcamos todos esos ídolos, ¿verdad? Y que siempre estemos confiando en Él. Este Salmo 31, ojalá lo puedan leer en casa y meditar en él, ¿sí? Porque es un salmo que nos anima a estar siempre confiando en el único y sabio Dios, ¿sí? Bueno, pues como dijera Porky Pig, lástima que terminó el show de hoy. ¿Algún comentario ya para irnos? Digo, a mí me parece, como dice Brendis, y esto va empezando apenas.
Sí, porque viene el 7 y el 8 y se ponen candentes esos capítulos. Esos son los preparativos y ya está esto emocionante, ¿no? Cómo Dios está preparando al siguiente libertador. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Tú, Betty Valladares, algún comentario? No, está muy claro. Everything is fine. Okidoki. Tú, Urielón, ya que estás de vuelta. Ya, verdad que llegamos ya tardecito, pero estamos aquí. No, pues yo vuelvo a insistir en que debemos de ser obedientes, ¿no? Y no bajar la guardia y debemos de confiar en nuestro Jehová por la eternidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pedirle las cosas y pues estar firmes y seguir estudiando la palabra. Amén. Amén. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, pues ya, pues guíanos ya la salida, Urielón, por favor. Muy bien, le vamos a pedir a la hermana Patti que ore por este estudio. Para que nos despida. Adelante, Patricia. Sí. Bueno, pues oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos diste, Señor, de seguir aprendiendo acerca de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Gedeón, Señor, vemos tu poder, Señor, y vemos cómo fortalece, Señor, a lo que aparentemente puede ser débil, Señor, pero que aprendamos, Señor, que en tus manos, Señor, podemos ser siempre fortalecidos, Señor, y que para cumplir tu voluntad, Padre bendito, sabemos que siempre vamos a estar acompañados de ti, Señor, y que estamos pues confiados, Señor, en que el resultado va a ser el resultado que tú esperas de nosotros, Señor. Pedimos que nos sigas dando sabiduría, Señor, en el estudio de la palabra, Señor. Pedimos también por todos nuestros familiares, Señor, para que podamos ser nosotros instrumentos, Señor, y que tu palabra llegue, que nos des ese valor, Señor, que necesitamos para abrir nuestra boca, Señor, y dar palabra que edifique, Señor, y que dé honra y gloria a tu nombre en cada momento, Señor. Gracias por las personas que el día de hoy pudimos reunirnos, Señor. Agradecemos también por la vida de Japu y de Leti, Señor. Gracias por las bendiciones que recibimos a través de tu palabra, Señor, y a través de sus vidas. Y agradecemos, Señor, esta noche por esta oportunidad. Pedimos por el día de mañana, Señor, para que el estudio, Señor, nuevamente, Señor, nos dé una evidencia más, Señor, de todo tu poder, Señor, de toda tu fuerza, Señor. Y gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, que a pesar de nuestras debilidades, Señor, en ti podemos ser victoriosos. Padre bendito, gracias por esta noche y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Pasen buenas noches.